Bien, en este último bloque, prácticamente para un comentario final, pero decía yo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta, René, de esta situación? Y estoy hablando aquí de los grupos políticos, los partidos, los gobernantes que de ahí emergen, porque siguen en una lucha de grupos, de partidos, dejando de lado los verdaderos intereses de la sociedad. Y de acuerdo también a lo que decías, el problema está que de aquí al 2012 se van a aprobar al menos 16 leyes más. Ahorita sabemos que son 16 que andan por ahí, quién sabe cuántas más se generen. Entonces, ciertamente esto ya no va a tener utilidad porque tendría que estar, a ver si lo recibe el Senado cada ley, ¿no? Lo cual no va a suceder así. Entonces esto se va a agotar, el tema va a quedar ahí como un asunto. Acuérdense que esto en el sexenio pasado implicó que Castañeda renunciara incluso. Este es el punto, no hay un asunto de diplomacia, pero además hay un asunto que creo que está claramente resuelto en términos del derecho y las condiciones que obligan a estados y el propio país, Estados Unidos, a actuar de esta manera. El otro problema está aquí. Yo creo que el modelo de desarrollo económico que hemos seguido, de apertura indiscriminada, de priorizar lo que implica la libertad de mercado y todo esto, ha traído un problemón gravísimo, gravísimo, y no da ya para más. La última crisis ha sido muestra de eso, he oído voces de todos lados, de todos los sectores diciendo eso, pero no se hace nada, no hay la mínima intención de modificar un milímetro el rumbo económico que favorece a muy pocos y que está generando un problema muy grave. Mientras eso no se modifique en México tenemos un problema muy grave, y no estoy hablando ni de economías planificadas ni nada, estoy hablando sencillamente de poner cosas en orden, acabar con corrupción, acabar con impunidad, y poder generar un ambiente un poco más democrático y de participación, un poco más, porque yo veo muy difícil el asunto. Creo que mientras sigamos dependiendo de estos partidos y de estos gobernantes, de esta clase gobernante, estamos condenados. Con un panorama muy poco alentador. Sí, no, pues, Javier, prácticamente un comentario final. Bueno, mira, yo coincido en parte, pero a mí me parece que la sociedad, de la misma manera que los americanos cuando sienten su bolsillo medio vacío empiezan a reaccionar, y ellos tienen un Estado de Derecho y una forma más ordenada de reaccionar y reaccionar rápido. A mí me parece que los ciudadanos también, a medida que vas perdiendo una serie de libertades en términos reales, aunque las tengas puestas en el papel, pero no las puedes ejercer porque pues cuando no hay el Estado de Derecho, cuando eres sujeto a que la impartición de justicia depende de tu nivel económico, cuando los partidos políticos están el poder por el poder mismo, los gobernantes lo mismo, etcétera. Yo creo que la estructura y la vertebración de la sociedad, si tenemos la disposición y el liderazgo dentro de la propia sociedad, esto va a terminarse más pronto, porque si no, de todas maneras se va a terminar, pero en términos que no son los deseables. Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón, sí hay que presionar, sí tenemos todavía instituciones que hay que perfeccionar, pero al fin y al cabo son las que tenemos, ¿no? Y sobre esas tenemos que irnos y tenemos que influir para que cada vez funcionen mejor, ¿no? Yo no le veo otra manera racional, ordenada, de cambiar este país, porque si no, bueno, pues la otra es una revolución, ¿no? En la cual perdemos todos, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Javier Maldonado. Gracias. Jorge, comentario final. Y bueno, yo entiendo que el dedo que se pone en la llaga de la ley Arizona no es una situación que se tenga que resolver necesariamente en aquel país. Como bien señalaba René, es algo que tenemos que resolver en este país. Pero también creo que le cuelga un rato porque sí creo que en las estructuras políticas el político, vía el partido, vía los cargos de elección pública, sabe lo que hay que hacer en este país, sabe lo que se tiene que hacer de manera urgente o de manera importante, sabe que tenemos que resolver este tipo de situaciones y lo quiere hacer, siempre y cuando no se haga vía la oposición, se haga vía el propio partido. Y entonces es ahí donde nos tenemos entrampados, y creo que esto es lo que nos condena a seguir sufriendo este tipo de situaciones por largo tiempo. Gracias. Jorge Torres Ríos, un minuto, René, para comentario final. No, bueno, a mí me causa me gustó mucho el comentario que Jorge, por eso aprovecho este minuto en función de lo que él dijo, que lo haga yo, que no lo haga el de frente. Sí. Y eso no es un principio de democracia ni de
consensos ni nada. Es un principio de mediocridad y de de, mediocridad y de política conveniencia. total. Así es. Lamentablemente a los cargos oportunismo, políticos no llega el que mejor capacidad tiene, ¿no? Es decir, no son puestos de conquista, son puestos de herencia, ¿no? Sí, por supuesto. René, No, gracias. no, pues eso, muchas gracias. René Valdivieso. Bueno, pues usted que nos hizo favor de acompañar, le recuerdo que tiene usted su propio criterio y ojalá esté con nosotros la próxima semana. Pásela bien, muchas gracias.